Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 36 de un total de 59 que completan un curso de estadística aplicada. En esta ocasión vamos a ver el intervalo de confianza para estimar la diferencia de medias poblacionales con muestras pequeñas. Sabemos que en estadística, cuando se hace inferencia sobre medias poblacionales, la muestra es pequeña si tiene menos de 30 datos. Entonces, vamos a abordar ese caso. El escenario es el siguiente. Al investigador le interesa comparar dos poblaciones. En ambas poblaciones se mide, por supuesto, la misma variable para que tenga sentido la comparación. La población 1 tiene su media poblacional μ1, su desviación estándar poblacional sigma 1. La población 2 tiene su media poblacional μ2, su desviación estándar poblacional sigma 2. Obviamente los parámetros μ y sigma son valores desconocidos. Bien, entonces aquí el investigador le interesa comparar el valor de μ1 con el valor de μ2. De la población 1 se toma una muestra aleatoria de tamaño n1, la cantidad de datos en la muestra 1, su promedio es x/1 y su desviación estándar S1. Entonces, la muestra 1 viene de la población 1. De la población 2 también se toma una muestra aleatoria de tamaño n2 con su promedio x/2 y su desviación estándar S2. La muestra 2 viene de la población 2. Un detalle importante es que para este caso de diferencia de medias con muestras pequeñas, es que estas dos muestras aleatorias sean independientes. ¿Qué significa eso? Pues en términos prácticos significa que los valores numéricos que aparecen en la muestra 1 no se relacionan, no influyen en los valores que aparezcan en la muestra 2. Entonces tenemos que aplicar un mecanismo de muestreo que asegure eso. Entonces las muestras aleatorias deben ser muestras aleatorias independientes. Bien, vamos a ver cómo obtendremos los límites del intervalo de confianza. Intervalo de confianza para estimar la diferencia de medias con muestras pequeñas. Se supone dos muestras aleatorias independientes, ya comentamos qué significa ese concepto, y es con muestras pequeñas, significa que n1 es menor que 30 o n2 menor que 30, o ambas, puede ser una o la otra o ambas, menor que 30 datos. Bien, además, otro requisito indispensable para que esto sea válido, aparte de que las muestras aleatorias sean independientes, el otro requisito indispensable es que los datos de cada muestra se ajusten a una distribución normal. Entonces hay que evaluar el ajuste a la distribución normal. Ya lo vimos con un QQ-plot o bien con la prueba Anderson-Darling. Bien, se desea un nivel de confianza de 1 menos alfa cuyo valor lo determina el usuario. Para este intervalo de confianza, de diferencia de medias con muestras pequeñas, hay dos casos. Vamos a abordar aquí el primer caso. Se supone que las varianzas poblacionales, o sea, el valor de sigma 1 y el valor de sigma 2, se supone que las varianzas poblacionales son iguales. Este también es otro requisito indispensable para que el resultado de este procedimiento sea válido. Entonces, antes de hacer esto, es necesario que el investigador evalúe bien si es razonable suponer que se cumple este requisito. Para ello, como ya vimos en el video anterior, lo podemos hacer a través de un intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales. En ese video anterior explicamos cómo podemos evaluar el cumplimiento de este requisito. Bien, entonces, cumpliendo todas estas condiciones, repito, muestras aleatorias independientes, los datos de cada muestra se ajustan a una distribución normal y además las varianzas poblacionales se supone que son iguales. Bien, entonces para esta situación donde se cumplan todos estos requisitos, esta es la fórmula para los límites del intervalo de confianza de la diferencia de medias poblacionales con muestras pequeñas.
X barra 1 menos X barra 2, el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2, más menos este valor, por ser muestras pequeñas. Ya hemos visto en videos anteriores que cuando se quiere hacer inferencias estadísticas para una media con muestra pequeña, se usa la distribución t-student. Entonces, es un valor de la distribución t-student, t de alfa medios. Esto que tenemos aquí serían los grados de libertad. N1 más N2 menos 2. N1 es la cantidad de datos en la muestra 1. N2 es la cantidad de datos en la muestra 2, menos 2. Esta expresión que está aquí no es más que la suma de los grados de libertad de cada muestra. Es los grados de libertad de la muestra 1 más los grados de libertad de la muestra 2 nos da esta expresión. Más adelante lo vamos a aclarar esto con más detalle. Pero esta expresión que está aquí, insisto, no es más que la suma. Grados de libertad de la muestra 1 más grados de libertad de la muestra 2. ¿Qué multiplica por este número, ese subíndice P? Se le conoce como la desviación estándar muestral ponderada. La P significa, el subíndice P significa ponderada. Desviación estándar muestral ponderada, que ahorita explicamos cómo se calcula. Y este producto a su vez se multiplica por la raíz cuadrada de 1 entre N1 más 1 entre N2. Bien. Este valor, ¿cómo se obtiene? La desviación estándar muestral ponderada. Se obtiene de esta manera, como tenemos aquí abajo la fórmula. Es la raíz cuadrada de esta expresión. Lo que está dentro de la raíz cuadrada, pues se ve como una expresión muy complicada, pero si lo analizamos despacio, no es nada complicado. Tiene mucho sentido. Si observamos la expresión que está dentro del radical, podemos darnos cuenta que no es más que un promedio ponderado de las varianzas muestrales. Estamos promediando las varianzas muestrales. S1 cuadrada es la varianza de la muestra 1. S2 cuadrada es la varianza de la muestra 2. Y las estamos promediando de manera ponderada. La ponderación que le estamos dando a cada una son precisamente sus grados de libertad. Los grados de libertad que hay en la muestra 1 pues es N1 menos 1. Los grados de libertad que tenemos en la muestra 2 pues es N2 menos 1. Entonces, observe que abajo se está sumando estas dos cantidades. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada no es más que un promedio ponderado de las varianzas muestrales cuya ponderación son sus propios grados de libertad. Observe abajo, si sumamos estos dos números, grados de libertad de la muestra 1 más grados de libertad de la muestra 2, nos resulta precisamente esta expresión, que son los grados de libertad de la distribución t-student. Si sumamos estos dos, observe que algebraicamente nos da N1 más N2 y menos 1 pues es menos 2. Resulta esta expresión. Por eso, repito, esta expresión son los grados de libertad de la distribución t-student y no es más que la suma de los grados de libertad de cada muestra aleatoria. El valor t de alfa medios lo podemos obtener en Excel con esta función, la inversa de la distribución t, anotando la probabilidad de 1 menos alfa medios. Necesitamos t de alfa medios, entonces colocamos el valor de 1 menos alfa medios, coma, y los grados de libertad correspondiente, N1 más N2 menos 2, que, insisto, no es más que la suma de los grados de libertad en cada muestra aleatoria. Aquí tenemos la ubicación de los valores más menos t de alfa medios. Y el del lado derecho, t de alfa medios positivo, a su cola derecha tiene una probabilidad precisamente alfa medios. Y el negativo de t de alfa medios tiene una probabilidad hacia su izquierda también de alfa medios. De manera que la probabilidad que tenemos entre los dos valores, la probabilidad de esta región, es precisamente 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que queremos tener en el intervalo. Vamos a ilustrar esto con este ejemplo. Aquí se desea estimar la diferencia de medias poblacionales de dos turnos, el peso, que se mide en kilogramos, de asientos de plástico para baño. Los resultados del muestreo aleatorio aparecen en esta tabla aquí abajo, ¿sí? Y queremos usar un nivel de confianza del 95%. Bien, se supone que las varianzas poblacionales son iguales.
usted puede hacer mediante un intervalo de confianza de cociente de varianzas, puede usted evaluar si este requisito se cumple razonablemente bien. Es decir, si es razonable suponer que esto es cierto. Lo puede hacer a través de un intervalo de confianza para cociente de varianzas poblacionales, que fue lo que se vio en el video anterior. Bien. Entonces aquí la población 1 son todos los ítems fabricados en el turno 1, en este lugar durante todo el tiempo que esté funcionando. Y la población 2 es el conjunto de todos los ítems fabricados en el turno 2, en este lugar, durante todo el tiempo que esté funcionando. Entonces, esas son las hipótesis que a las que nos vamos a referir. Nivel de confianza es 95%, entonces 1 menos alfa es 0.95. De aquí despejando alfa es 0.05 y la mitad de alfa es la mitad de 0.05 es 0.025. Bien, vea usted que las muestras son pequeñas, ambas son pequeñas, menos de 30 datos. Entonces debemos usar la distribución T de student. Este es el valor de N1, este es el valor de X barra 1, este es el valor de S1, este es el valor de N2, de X barra 2 y de S2. Entonces los grados de libertad, vea usted, los grados de libertad que vamos a tener en la muestra 1 es 9 menos 1, 8. Y los grados de libertad que vamos a tener en la muestra 2 es 12 menos 1, 11. Si sumamos los grados de libertad, 8 más 11, nos da 19, que es precisamente el resultado de N1 más N2 menos 2. N1, 9, más N2, 12, menos 2, 19. Estos serán los grados de libertad que usaremos en esta distribución T de student. Bien, entonces buscamos en Excel, obtenemos en Excel el valor T de alfa medios con estos grados de libertad, anotando el valor de 1 menos alfa medios, 1 menos 0.025, con 19 grados de libertad. 19 grados de libertad. Usted puede comprobar que esto es 2.093. Para aplicar la fórmula del intervalo de confianza para diferencia de medias, necesitamos el valor de SP, la desviación estándar muestral ponderada. Estamos suponiendo que las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, raíz cuadrada a la 1 medio, ¿sí? Vea usted, aquí entre corchetes tenemos S1 cuadrada multiplicando por sus grados de libertad, 8, 9 menos 1, más S2 cuadrada, S2, multiplicando sus grados de libertad, 11, 12 menos 1. Y esta suma se divide entre la suma de grados de libertad, 8 más 11. Si usted resuelve esta expresión numérica, le va a dar 0.023. Un detalle importante aquí para que usted observe al hacer estos cálculos, si lo va a hacer todo esto a mano, el valor de SP, como es un promedio ponderado, entonces el valor de SP debe ser un valor intermedio entre S1 y S2. No puede quedar fuera de ese intervalo. Si el valor de SP queda fuera de este intervalo entre S1 y S2, entonces quiere decir que nuestros cálculos están equivocados. Vea usted que en este caso nos da 0.023. 0.023 es un valor intermedio entre 0.017 y 0.027. Siempre el valor de SP va a ser un valor entre las dos desviaciones estándar muestrales. Verifique ese detalle. Si no ocurre eso, hay un error en los cálculos. Bien. Ya tenemos todos los valores necesarios. Aplicamos la fórmula del intervalo, de los límites. Aquí tenemos X barra 1 menos X barra 2, X barra 1 menos X barra 2, más menos T de alfa medios, 2.093, que multiplica al valor de SP, aquí está SP, por la raíz cuadrada, a la 1 medio de 1 entre N1, 1 entre 9, más 1 entre N2, 1 entre 12. Resolviendo esta diferencia de promedios nos da menos 0.018 y resolviendo esta expresión numérica nos da 0.0212. La suma nos da el límite superior del intervalo, la resta nos da el límite inferior. Resolviendo la resta nos da menos 0.0392 y resolviendo la suma de estos dos números nos da 0.0032. Entonces finalmente el intervalo queda así.
Se estima que el valor de μ1 menos μ2, la media poblacional del turno 1 menos la media poblacional del turno 2, el valor de esta diferencia, se estima que está entre menos 0.039 y 0.0032 kilogramos, con 95% de confianza de que esto sea cierto. Bien, esto también ya nos sirve para hacer una prueba de hipótesis. En la práctica es muy común que el investigador desee determinar si estas medias poblacionales pueden ser iguales o si de plano se rechaza esa afirmación y son diferentes. Esto se puede evaluar aquí. Muy sencillo. Si estos dos valores fueran iguales, el valor de esta diferencia pues es cero. Estoy restando el mismo número, pues el resultado debe ser cero. Entonces simplemente hay que observar si el valor de cero está contenido dentro del intervalo. Si es así, entonces sí es razonable pensar que son iguales o sí pueden ser iguales. De lo contrario, si vemos que el cero no está dentro del intervalo, pues eso es evidencia estadística para descartar la posibilidad de que sean iguales. Si el cero no está contenido dentro del intervalo, pues se infiere que las medias poblacionales no son iguales. Entonces, con este intervalo ya se podría resolver una prueba de hipótesis entre o son iguales contra no son iguales. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.